En el Sutra Saber la mejor manera de atrapar una serpiente, Buda nos muestra cómo ver la realidad con claridad, sin quedar atrapado en conceptos o nociones. Estudié el Sutra del Diamante durante muchos años antes de encontrar el Sutra de la Serpiente, y me alegró descubrir que las analogías del barco y el silencio atronador presentado por Buda tenían sus raíces en este sutra primitivo. Según el Sutra de la Serpiente, debemos tener cuidado al estudiar el Dharma, porque si lo entendemos incorrectamente, podemos causarnos daño a nosotros mismos y a los demás. Buda dijo que entender el Dharma es como tratar de agarrar una serpiente. Si la levantas por el cuerpo puede darse la vuelta y picarte, pero si sabes cómo inmovilizarla usando un palo bifurcado en el extremo para mantener su cabeza debajo, no lastimará a nadie. Si no prestas atención al Dharma con todo tu ser, tu corazón y tu mente, puedes entenderlo incorrectamente y te traerá más daño que bien a ti y a los demás. Uno debe ser cuidadoso y atento en el estudio del Dharma. Buda también dijo, siempre hay algunas personas que, en lugar de estudiar los sutras en nombre de la liberación, lo hacen solo para satisfacer su curiosidad o para ganar en una discusión. Con tal motivación, pierden el verdadero espíritu de la enseñanza, atraviesan penurias y dificultades que pueden agotarlos sin obtener casi ningún beneficio. Bhikkhu. Una persona que estudia de esta manera puede compararse con alguien que intenta atrapar una serpiente venenosa en la selva. Si extiende la mano para hacerlo, la serpiente puede morderle la mano, la pierna o cualquier otra parte de su cuerpo. Tratar de atrapar una serpiente como esta es desventajoso y solo puede crear sufrimiento. Monjes, malinterpretar mis enseñanzas es la misma cosa. Si no practicas el Dharma correctamente, puedes llegar a entender lo contrario de lo que se pretende mostrar. Pero si practicas inteligentemente, entenderás las palabras y el espíritu de las enseñanzas y serás capaz de explicarlas correctamente. No practiques solo para presumir o discutir con los demás. Practica para lograr la liberación. Si lo haces, habrá poco dolor o agotamiento. Monjes, un estudiante inteligente del Dharma es como un hombre que usa un palo con una punta bifurcada para atrapar una serpiente. Cuando ve una serpiente venenosa en la selva, coloca la vara de tal manera que atrapa la cabeza de la serpiente por debajo y con su mano la toma por el cuello. Incluso si la serpiente se envuelve alrededor de la mano, la pierna u otra parte del cuerpo del hombre, no lo morderá. Esta es la mejor manera de atrapar una serpiente y no provocará dolor ni agotamiento. Cuando observamos profundamente este sutra de los primeros tiempos, podemos ver muchos métodos que se nos propusieron más tarde en los sutras Mahayana. El Prajnaparamita Sutra del Diamante tiene una frase tomada de ese sutra casi letra por letra. Incluso el Dharma tiene que ser abandonado, y mucho menos el no Dharma. Incluso si es el verdadero Dharma, tendrás que dejarlo ir y no aferrarte demasiado a él. A lo largo del canon budista Tripitaka's hay ejemplos de malentendidos de las enseñanzas de Buda. Una vez, antes de ir a un retiro solitario cerca de la ciudad de Vaisali, Buda dio una conferencia hablando sobre la impermanencia, la impureza del cuerpo y el no-yo. Algunos monjes no lo entendieron bien y pensaron, esta vida no vale la pena vivirla, ya que todo lo que existe es impuro y necesita ser abandonado. Luego, después de que Buda se fue a su retiro, varios de ellos se suicidaron en el mismo monasterio donde Buda había hablado. ¿Cómo podían los monjes entender tan mal a Buda? ¿Cómo podían pensar que esta era una verdadera enseñanza de Buda? Lo cierto es que, hoy en día, todavía hay gente que piensa así. Buda enseñó que el sufrimiento existe, y luego pensaron que para acabar con el sufrimiento, tenían que dejar de existir. Es fácil malinterpretar las enseñanzas de Buda. El monje Yamaka propagó esta idea hasta que un día Shariputra se dio cuenta de ella y le dio la instrucción adecuada. En el Sutra de la Serpiente, un monje llamado Arita dijo que Buda enseñó que los placeres sensoriales no eran un obstáculo para la práctica. Sus compañeros monjes trataron de disuadirlo, pero él continuó manteniendo esa opinión.
Al enterarse de esto, Buda llamó a Arita y en presencia de muchos monjes le preguntó: Arita, ¿es cierto que andas diciendo que enseño que los placeres sensoriales no son un obstáculo para la práctica? Arita respondió: Sí, señor. Creo que, de acuerdo con sus enseñanzas, los placeres sensoriales no son un obstáculo para la práctica. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre este pasaje y también investigué un poco. Al leer cualquier sutra, debes tener en cuenta su contexto, así como toda la enseñanza de Buda, para que puedas entender lo que realmente sucedió. Descubrí que Arita era un monje inteligente con una personalidad atractiva que escuchó a Buda hablar sobre la práctica de la automortificación, compartiendo su propia experiencia durante los 6 años que practicó el ascetismo. Buda había descubierto que el ascetismo no ayuda. Para alcanzar la iluminación hay que cuidar de su cuerpo, y por eso había aceptado el arroz, la leche y otras ofrendas que le habían hecho los aldeanos de Uruvela. Buda era una persona feliz, capaz de disfrutar plenamente de la belleza de una mañana o de un vaso de agua cristalina. En una ocasión, cuando estaba con Ananda en el pico del buitre, señaló el campo de arroz de abajo y dijo: Ananda, ¿no son estos campos hermosos cuando el arroz está maduro? Decoremos la ropa de los monjes con este patrón. En otra ocasión, al pasar por la ciudad de Vaisali, dijo: Ananda, qué hermoso es Vaisali. Cuando el rey Mahanama invitó a Buda y a sus monjes a comer, Buda hizo un comentario: Mahanama nos ofreció el mejor tipo de comida. Buda era consciente de la calidad de la comida. Conozco monjes que no se atreven a decir que la comida que comen es sabrosa. Un día en Tailandia me ofrecieron un delicioso arroz con leche con mango. Me gustó mucho y les dije a los anfitriones: esto es genial. Sabía que los monjes tailandeses no dicen esto, pero creo que es seguro apreciar lo que hay a tu alrededor y dentro de ti, siempre y cuando seas consciente de tu impermanencia. No hay nada de malo en disfrutar de un vaso de agua cuando tienes sed. De hecho, para apreciarlo de verdad tienes que estar en el momento presente. Cuando una flor muere, no lloramos. Sabemos que es impermanente. Si practicamos la atención consciente de la naturaleza de la impermanencia, sufriremos menos y disfrutaremos más de la vida. Si sabemos que las cosas son imperativas, nos encargaremos de aprovecharlas en el momento presente. Sabemos que las personas que amamos son impermanentes por naturaleza, así que tratamos de hacerlas felices ahora, lo mejor que podemos. La impermanencia no es negativa. Algunos budistas piensan que no debemos apreciar nada, porque todo es impermanente. Piensan que la emancipación es deshacerse de todo y no disfrutar de nada. Pero cuando le ofrecemos flores a Buda, creo que él ve la belleza de las flores y las aprecia profundamente. Parece que Arita era incapaz de distinguir entre apreciar el bienestar del cuerpo y la mente, y ser indulgente con los placeres sensoriales. En el Sutra de la Serpiente, Buda también nos dice que el Dharma es un bote que podemos usar para cruzar el río con el fin de llegar a la otra orilla. Pero sería una tontería seguir cargando el barco sobre los hombros después de haber cruzado el río. El barco no es la orilla. Estas son las palabras de Buda. Monjes, les he hablado muchas veces sobre la importancia de saber cuándo es el momento de soltar el barco y no aferrarse a él innecesariamente. Cuando un arroyo de montaña se desborda y se convierte en una inundación arrastrando escombros, un hombre o una mujer que quiera cruzarlo podría pensar: ¿cuál es la forma más segura de cruzar esta inundación? Al evaluar la situación, la persona puede decidir recoger ramas y pasto, improvisar una canoa y usarla para cruzar al otro lado. Pero una vez que llega allí, piensa: pasé mucho tiempo y energía construyendo este barco. Y un bien precioso, lo llevaré conmigo a medida que avance. Una vez en tierra firme, si uno se pone la canoa sobre los hombros o la cabeza y procede a llevarla, ¿creen, monjes, que sería inteligente? Los monjes respondieron: no, honorable señor. Buda dijo: ¿cómo podría haber actuado más sabiamente? Podría haber pensado: esta canoa me ayudó a cruzar las aguas de manera segura.
Ahora lo dejaré en el margen para que alguien pueda usarlo. ¿No sería eso algo más inteligente? Los monjes respondieron, sí, honorable señor. Buda pensó, he dado esta enseñanza sobre el barco muchas veces para recordarte lo necesario que es abandonar todas las enseñanzas verdaderas y mucho menos las que no son verdaderas. Cuando estudiamos el Sutra Saber la mejor manera de atrapar una serpiente, reconocemos esta enseñanza temprana de Buda como una excelente introducción a las enseñanzas del budismo Mahayana. Su apertura, su desapego a puntos de vista y bromas, sirve bien como puerta de entrada al Dharma en el ámbito del budismo Mahayana, ayudándonos a ver claramente que todas las semillas del pensamiento y la práctica Mahayana estaban presentes en las primeras enseñanzas de Buda.